Un saludo desde Colombia. Soy Fray Nelson Medina, unido de corazón, unido en una misma fe, esperanza y amor con todos ustedes. Que Dios el Señor los bendiga, que su presencia eucarística y la dulce alegría que nos trae Pentecostés esté siempre en sus hogares y en cada uno de sus corazones. Les invito a que iniciemos este momento de reflexión con una oración. Y qué mejor que acudir a la intercesión de María Santísima, ya que fue ella la que junto con los apóstoles pidió con tanta insistencia, pero también con tanta eficacia, el don del Espíritu Santo. Así que cada uno desde su lugar vamos a hacer este momento de oración con María Santísima, sagrario, el más puro del Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, hablar de la acción del Espíritu Santo es hablar de toda la vida de la Iglesia, porque con razón se ha dicho que el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Y esto quiere decir que todo lo que tiene vida, óyelo bien, todo lo que tiene vida en la Iglesia recibe esa vida del Espíritu Santo. Así, por ejemplo, si encuentras que hay vigor y hay celo en un evangelizador, eso se lo está dando al Espíritu Santo. Si encuentras que hay sabiduría, conocimiento recto en un buen teólogo, en un doctor de la Iglesia, ¿quién se lo dio? El Espíritu Santo. Si te encuentras que alguien destaca por el don de la pureza en su cuerpo y en su alma, ¿quién le concedió ese regalo? El Espíritu Santo. Y así podríamos recorrer la vida entera de la Iglesia y darnos cuenta que todo lo que hay de bueno en la niñez, en la juventud, en los matrimonios, en las almas consagradas, en los misioneros, en los ermitaños, en los monjes, en los obispos y por supuesto en el Papa, todo proviene del Espíritu Santo. En este sentido, hablar de la acción del Espíritu es un discurso que no podría terminar nunca, porque no termina tampoco todo lo que el Espíritu hace en la vida de la Iglesia. Pero hoy, en esta encrucijada particular que vive el mundo, en esta situación especial que todos conocemos, situación de pandemia, situación de confinamiento, situación de tensión y de incertidumbre, situación incluso de desánimo y de crisis en muchas personas. En estas circunstancias vamos a ver qué nos puede decir el don del Espíritu Santo. Es decir, ¿cuál es la esperanza nueva que el Espíritu tiene para nosotros en estas circunstancias? Porque el Espíritu no es únicamente una especie de don general y abstracto. Si leemos, por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos encontramos con que el Espíritu Santo hacía su obra en circunstancias y coyunturas específicas. Solo voy a citar dos ejemplos. En el capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles, vemos que había llegado la hora de difundir el Evangelio más allá de las fronteras del mundo judío. Y entonces, ¿qué hizo el Espíritu? Pues en un día de oración en Antioquía de Siria, por medio de sus profetas, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Pablo para la misión a la que quiero encomendarlos. Y de esa manera,
el Espíritu Santo, que por eso es llamado Señor. Acuérdate que Él se llama Señor y dador de vida. El Espíritu Santo, que es Señor, logró esa maravilla y se abrió una nueva puerta para la iglesia. Podemos decir, el tiempo estaba maduro y el Espíritu Santo abrió esa puerta. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu no es únicamente un don general de amor, sino que el Espíritu Santo tiene esta propiedad de dar la luz que se necesita, la gracia que se necesita y la fuerza que se necesita cuando se necesita, donde se necesita y a quien la necesita. Ese es el Espíritu Santo. El otro ejemplo que quiero dar es el del capítulo 15 también de los Hechos de los Apóstoles. Había una tensión, había discusiones sobre qué había que hacer con aquellos paganos que se convertían a la fe en Jesucristo. ¿Había que obligarlos a que cumplieran la ley de Moisés? ¿La ley de Moisés seguía vigente también para ellos? Era un tema difícil. Ese problema no se había planteado antes, porque antes la propagación del evangelio se daba básicamente en el mundo judío. Pero cuando surgió la dificultad, surgió la oportunidad. Y cuando surgió la dificultad y surgió la oportunidad, vino el auxilio del Espíritu Santo. Llegó la gracia de Dios, llegó el poder de Dios, llegó la luz de Dios en lo que se llama el Concilio de Jerusalén. La asamblea de los apóstoles allá en Jerusalén, asamblea bendita, asamblea maravillosa, que oficialmente declaró cuál era el criterio que había que seguir con los paganos. Podríamos dar muchos más ejemplos, pero sean estos suficientes para darnos cuenta que el Espíritu Santo acompaña la vida de la iglesia y por consiguiente en cada encrucijada, en cada dificultad, en cada situación, el Espíritu Santo tiene una luz para dar. Con esa introducción vamos a desarrollar nuestro tema, es decir, la acción del Espíritu Santo en esta coyuntura específica, la gracia de esperanza que el Espíritu Santo trae en esta pandemia. Vamos a desarrollar nuestro tema en tres partes. Primero, vamos a hacer algunas aclaraciones sobre lo que es y sobre lo que no es el don de la esperanza. Porque fundamentalmente lo que muchas personas están o estamos necesitando en estas horas difíciles es como un viento de esperanza, algo que nos ayude a sonreír en medio de la dificultad, algo que nos ayude a sostenernos y a mirar a un futuro que quizás no entendemos y que incluso tememos. Entonces, la primera parte es algunas aclaraciones sobre lo que es y lo que no es el don de la esperanza. Segunda parte. Nuestra segunda parte es completamente bíblica. Y les voy adelantando, mis amigos queridos, tengan cerca su cuaderno de apuntes, porque vamos a ver 10 o 12 citas bíblicas muy precisas, con capítulo, con versículo. Y yo quiero que tú tengas esas citas bíblicas a mano, porque después de que termine este precioso encuentro, después de que termine este rato de oración, esas palabras te van a seguir hablando. El Señor, a través de esas palabras, te va a seguir hablando. Entonces, la primera parte son aclaraciones, la segunda parte es bíblica y la tercera parte la vamos a dedicar a relacionar los dones del Espíritu Santo con esa fuerza de esperanza que necesitamos en este momento. Entonces, primero, aclaraciones. Segundo, base bíblica. Tercero, aplicación a los dones del Espíritu. Porque Pentecostés está muy cerca, mis hermanos. Pentecostés está demasiado cerca y no lo podemos perder, no lo podemos dejar pasar. Bueno, con esa convicción entonces entremos a nuestra primera parte. ¿Qué significa ser hombres y mujeres de esperanza?
¿Qué significa el don de la esperanza? Pues vamos a empezar aclarando algunas cosas sobre lo que no es la esperanza. Porque muchas veces, cuando se va a sembrar en un campo, lo primero que hay que hacer es limpiar el terreno. Eso vamos a hacer nosotros. Por ejemplo, la esperanza no hay que confundirla con la simple ilusión. ¿Qué es la ilusión? Es algo bello. La ilusión es algo muy hermoso. La ilusión es algo así como pensar con el deseo. Es algo bello, pero la esperanza no corresponde exactamente a la ilusión. Yo puedo tener, por ejemplo, una tremenda ilusión de un mundo justo a partir del año 2021. Es algo que me ilusiona, es algo que me llena de alegría, es algo que me hace sonreír. Pero si vamos a ser sensatos y sinceros, ¿será que de verdad voy a encontrar un mundo justo en el año 2021? No parece tan probable. Y una de las características de la esperanza es que la esperanza permanece con los pies bien puestos en la tierra. La esperanza, la verdadera esperanza, la esperanza cristiana, no es algo que nosotros simplemente construimos en nuestra mente o en nuestro deseo. Por eso la esperanza es más que ilusión. Por la misma razón, y esto es más fácil de entender, la esperanza tampoco es fantasía. Si yo me imagino cosas, están y habitan únicamente en mi imaginación. Y repito, la esperanza tiene que ver con la realidad. Realidad. No es fantasía, no es ilusión. Por la misma razón, la esperanza tampoco es una huida. Cuando nosotros empezamos a crear burbujas, que hay muchas maneras de crear burbujas, a veces burbujas bonitas, cuando empezamos a crear burbujas y nos metemos en esas burbujas, de algún modo estamos huyendo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si una persona tiene una familia muy feliz? Y eso está muy bien. Tiene su esposa, tiene sus hijos. Es un lugar donde hay mucho amor. Eso está muy bien. Pero como nos han dicho varios papas, por lo menos desde la época de Juan Pablo II, la familia no debe encerrarse en sí misma. La familia tiene también una responsabilidad social. Un día que tengas tiempo, mira el ritual del matrimonio. Es algo que a mí siempre me gusta, lo que voy a contar. En la oración de los fieles, en las peticiones que se hacen cuando se celebra un matrimonio, siempre hay una o dos peticiones para que esa familia que está empezando con ese matrimonio no se olvide de los pobres, no se olvide de los necesitados, no se olvide de los que tienen tal vez soledad, de los que necesitan ser escuchados, de los que necesitan ser levantados. Entonces, la familia no puede convertirse como en una especie de búnker donde nosotros nos protegemos y de la puerta para afuera, sálvese quien pueda. No, esas burbujas no. Doy otro ejemplo de burbuja. A veces hay muchachos que encuentran la persona perfecta, es decir, qué hermosura esta novia que Dios me dio, este novio que pude encontrar. Pero a veces son relaciones que se cierran sobre sí mismas, es decir, solo nos interesa a nosotros. Me acuerdo hace años, cuando todavía vivía mi madre, me acuerdo una reunión de familia que tuvimos, imagínate, ya eso fue hace unos años. Y bueno, estaríamos unas 20, 30 personas en la casa. A todos nos llamó la atención una parejita de novios absolutamente enamorados. Y es bello que estén enamorados, claro que sí, eso es parte del plan de Dios. Pero esta parejita no hablaba con nadie, no se metía con nadie, se sentaron en un rincón, únicamente se miraban el uno al otro.
llega un momento en el que uno dice, ¿están en la reunión o no están? Entonces, date cuenta, creamos burbujas de romanticismo, burbujas de felicidad, otras veces creamos incluso burbujas espirituales. Si yo pertenezco a un movimiento litúrgico que defiende la tradición y solo quiero ir a la misa de la tradición y hablar con los amigos de la tradición y oír la música de la tradición, estoy haciendo una burbuja. La iglesia no es solo eso. Dígase lo mismo si me meto en una burbuja que se llama renovación carismática o cualquier otra cosa. Entonces, date cuenta que esas son formas de huir. Y la esperanza no es huida. Si yo me encierro en una relación, en una familia o en un grupo de amigos y ahí me siento a gusto, yo no tengo esperanza realmente. Yo lo que estoy haciendo es aislándome. Y desde ese aislamiento estoy pretendiendo que hay un futuro. Pero ese futuro solo existe en mi cabeza. Entonces la esperanza no es ilusión, no es fantasía, no es huida. Por supuesto, la esperanza tampoco es temeridad. Salir a hacer cualquier cosa porque hay que hacer algo. Fíjate que había un personaje que quería cambiar el mundo. Se llamaba Don Quijote de la Mancha. Y Don Quijote de la Mancha, un día después de leer no sé cuántos libros de caballería, montó en su caballo viejo, al que le puso por nombre Rocinante, y salió a recorrer los mundos, como quien dice, yo voy aquí a resolver los problemas, a acabar con las injusticias, voy a proteger a las doncellas y voy a restaurar. Eso es tonto. Aunque la persona llegue a un mundo de acciones, esas acciones no tienen verdadera capacidad de cambiar las cosas. Por eso existe la palabra quijotada, como lo que hizo Don Quijote. Entonces la esperanza no es ilusión, fantasía, ni huida, ni tampoco es temeridad o quijotada. ¿Qué es? Pasemos a la segunda parte. Pasemos a nuestra parte bíblica. Vamos a mirar en la Sagrada Escritura qué aprendemos sobre qué es la esperanza. Y es aquí donde quiero pedirte que por favor tengas tus apuntes. Ten ahí donde escribir, porque ya te dije, vamos a ver varias citas bíblicas. Por ahora es importante que escribas lo siguiente, que en la Biblia la esperanza está conectada con dos palabras. ¿Cuáles son ellas? La palabra confianza y la palabra fortaleza. Confianza y fortaleza. Confianza fundamentalmente en Dios y fortaleza para enfrentar las deficiencias interiores y los obstáculos exteriores. Confianza y fortaleza. Confianza para recibir de Dios la luz y la gracia. Fortaleza para no huir de los problemas, ni tampoco imaginarse que no existen, ni salir irresponsablemente a atacar cualquier cosa, como Quijote, sino fortaleza para enfrentar las deficiencias interiores y los obstáculos exteriores. Ese es el resumen de lo que vamos a encontrar en estos textos bíblicos. Así que mucha atención, vamos con el primero. Creo que el primero, dentro de muchos textos que nos hablan de esperanza, confianza y fortaleza, el primero tiene que ser del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 7. Jeremías 17, 7. ¿Qué encuentras ahí? Ahí el profeta Jeremías se refiere a la diferencia entre aquel que pone toda su confianza en el hombre, en el ser humano, y aquel que pone su confianza en Dios. Esa es la gran diferencia. Las palabras del profeta Jeremías son muy duras,
Dice Jeremías, maldito quien confía en el hombre, quien pone en la carne su confianza. Pero luego dice, bendito el que confía en el Señor. Ese contraste, ¿qué nos enseña? Nos enseña dos cosas. Primera, que al hablar de el hombre, así en general, nos está recordando que todos estamos hechos del mismo barro. Y por eso, si tú pones tu confianza, toda tu confianza quiero decir, porque este confiar de la Biblia es realmente apoyarse. Si tú pones toda tu confianza en el ser humano, en el hombre, te vas a llevar todas las decepciones del mundo. Porque el ser humano decepciona. Y el ser humano cansa. Y la razón antropológica profunda por la que esto sucede es fácil de entender. Resulta que nosotros, los seres humanos, somos infinitos en la apetencia y somos finitos en la capacidad de apoyar, en la capacidad de darnos, en la capacidad de entregar. Somos infinitos para desear, pero finitos para entregar. Entonces, ¿qué va a pasar con aquella persona que se fía demasiado del ser humano? Que al poner tu esperanza en el ser humano, tu deseo va a ser infinito, porque bien dijo San Agustín, nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. De modo que tu deseo va a ser infinito, pero lo que vas a encontrar en la persona va a ser finito. La sabiduría que vas a encontrar, el dinero que vas a encontrar, la belleza que vas a encontrar, la alegría que vas a encontrar. Entonces, el que se pone en la ruta de darle toda su confianza al ser humano, y el ser humano no solamente es una persona, es un grupo, es un partido político, es una comunidad parroquial, es un movimiento en la iglesia, es un líder que yo conocí y que me pareció extraordinario. Es incluso un sacerdote que me pareció la última maravilla, un hombre de Dios. Si tú pones finalmente tu confianza únicamente en la persona humana, esa persona humana es finita. Y lo mínimo que te va a suceder es que te vas a estrellar con las grietas de esa persona. Por eso hay un refrán antiguo que dice que nadie se ve demasiado grande cuando se ve de cerca. Toma tú la persona que tú más admires. Si tú empiezas a vivir con esa persona o a tenerla muy cerca, tarde o temprano empiezas a descubrir defectos en esas personas. Y empiezas a decir, pues yo creí que este era un modelo de todas las virtudes y me estoy dando cuenta que es una persona que tal vez es desordenada o es perezosa o es incoherente o es demasiado irónica. Le vas a encontrar sus fallas. Precisamente esa es una de las crisis que suelen vivir los matrimonios. Porque al caminar juntos y al convivir, es inevitable que aparezcan todos esos defectos. Entonces ese es nuestro punto de partida. Jeremías 17:7, que ya nos va poniendo en la ruta de donde va a venir la verdadera esperanza. Porque ese no defrauda. Nuestra segunda cita está tomada del capítulo 28, versículo 16 del profeta Isaías. Isaías 28:16. ¿Qué nos enseña este texto de Isaías? Es el famoso texto que nos habla de cómo Dios ha puesto una piedra angular. Es Dios el que ha puesto la piedra angular. Esta expresión de la piedra angular aparece también en el Salmo 118. Lo que Dios pone, el sentido de esa cita de Isaías, es que lo que Dios pone es firme. Lo que Dios quiere para nosotros y lo que Dios trae a nuestra vida, eso es firme. Es decir, que Dios comunica su firmeza
a aquellos que se apoyan en Él. El ser humano de por sí, ya lo dijimos, es frágil. Pero cuando el ser humano se apoya en la firmeza de Dios, adquiere también firmeza de roca. Isaías 28:16 viene a recordarnos eso. He puesto en Jerusalén una piedra angular, una piedra firme. Y por eso encontramos a lo largo de la historia personas que se apoyaron en Dios. Y estas personas tuvieron una extraordinaria firmeza. Piensa, por ejemplo, en lo que le sucedió a Moisés. Cuando todo el pueblo renegaba de Dios, cuando incluso hablaban de apedrearlo y de volverse a Egipto, ¿cómo pudo permanecer firme? Porque estaba apoyado en el Señor. Ese mismo texto aparece citado en el Nuevo Testamento, en el capítulo 10, versículo 11 de la carta a los Romanos. A ver, ¿cómo van nuestras citas? Yo espero que estés escribiendo, porque un poco ese es el ejercicio también, ¿no? Jeremías 17:7, Isaías 28:16, Isaías capítulo 28, versículo 16. Y ahora vemos que se cita a Isaías capítulo 28, versículo 16, se cita en la carta a los Romanos en el capítulo 10, versículo 11. Pero hay que anotar algo importante. ¿En qué contexto habla San Pablo, que es el autor de la carta a los Romanos? ¿En qué contexto cita al profeta Isaías? Pablo da un paso más, por así decirlo. Porque si tú lees los versículos anteriores, es decir, los versículos 9 y 10 del capítulo 10 de la carta a los Romanos, te encuentras lo que dice Pablo. Pablo habla ahí de la predicación del Evangelio y Pablo tiene esta frase absolutamente hermosa. Si tú crees en tu corazón que Jesús es el Señor y lo confiesas con tus labios, lo profesas con tus labios, serás salvo. Es decir, Pablo nos está dando la llave de la firmeza, sabiéndose que el ser humano es frágil, sabiéndose que nuestras decisiones muchas veces son resbaladizas, sabiéndose que todos tenemos distintas incoherencias. ¿En dónde encontraremos firmeza? Pues en Dios. Pero aquel que confiesa en su corazón que Jesús es el Señor, aquel que le ha dado el trono de su vida a Cristo, ese adquiere la firmeza del que es la piedra angular. Porque Isaías 28 habló de una piedra angular, pero no dijo cuál era. Es Pablo quien nos cuenta que esa piedra angular tiene nombre propio, se llama Jesucristo. Y si tú confiesas en tu corazón que Cristo es el Señor, si tú lo profesas con tus labios, entonces adquieres fortaleza. Y eso es lo que vemos especialmente en las personas que más han sufrido por el nombre de Cristo, es decir, los mártires. Bueno, ya vamos viendo lo que esto significa. Que apoyarnos simplemente en el ser humano, por más bonito, sabio, adinerado, poderoso, simpático que parezca, es una locura, así no es. Pero hemos visto que Dios es el único firme y hemos visto que nosotros podemos acercarnos a la firmeza de Dios y adquirir firmeza nosotros mismos en la medida en que en nosotros hay una profesión de fe. Por estos días, recuerdo con amor a mi madre, tal vez por lo que están a punto de cumplirse 10 años de su fallecimiento. Y de las cosas bellas que ella tenía es que en las dificultades o en las enfermedades, la primera oración que salía de sus labios era, vamos a decir el credo, porque es artículo de fe. O sea, antes de cualquier otra discusión, antes de cualquier otro pensamiento, lo primero es renovemos nuestra fe. Muy sabio, muy sabio. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que dice Romanos 10:11, que cita precisamente a Isaías 28:16. No quedará defraudado. El que invoque el nombre del Señor no quedará defraudado. ¿Por qué? Porque está acudiendo al que es firme. La persona más ilustre que tú conozcas, el partido político más sano que conozcas, la filosofía más lúcida que conozcas, jamás tendrá la firmeza que solo tiene el Señor.
Vamos con nuestro cuarto texto bíblico, que nuevamente es de Isaías. Es Isaías capítulo 40, versículo 31. Los que somos amigos de la renovación carismática, inmediatamente sabemos de qué se trata. ¿Te acuerdas? Los que esperan en Jesús, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas. Eso está en Isaías 40, 31. Los que confían en el Señor, como las águilas, sus alas levantarán. Y esto es una luz muy grande sobre lo que es la esperanza. Porque tú puedes ver las cosas desde la óptica del topo, desde la óptica del ratón o desde la óptica del águila, perdón. ¿Cómo ve las cosas el topo? Tú sabes cómo es el topo anda haciendo túneles. Si le preguntas al topo cómo está el día, él te va a decir el día está oscurísimo. Porque él vive haciendo túneles, porque él vive cavando en la tierra. Y tú puedes ser topo y puedes esconderte de la luz del sol y puedes decir todo está oscuro, frío, húmedo, parece una tumba. Y tendrías razón desde la óptica del topo. O puedes ser un ratón y el ratón corre por la superficie y de vez en cuando se mete también. ¿Y el ratón qué dirá? Pues el ratón, desde su óptica a ras de tierra, él habla de lo que encuentra a ras de tierra. Pero ¿qué es lo que tiene el águila? ¿Y por qué es importante ese desplegar las alas y levantarse? ¿Por qué es tan importante? Porque el águila es la que se da cuenta que esa montaña que parece gigantesca para el ratón, esa montaña que parece una prisión para el topo, esa montaña no es el mundo entero. El águila se levanta y se levanta y se levanta. Y cuando el águila se levanta, logra ver después de la montaña. Eso es lo que te da la esperanza. Eso es lo que te da la gracia del Espíritu. El Espíritu no te dice, no hay montaña. Eso sería mentira. Eso sería fantasía. Eso sería una ilusión infantil. El Espíritu no te va a decir mentiras. La montaña está, pero se puede pasar la montaña. Hay algo después de la montaña. Hay algo más allá de la montaña. Eso es lo que te da el Espíritu. Y es una maravilla. Porque el Espíritu, cuando te da esa óptica, por eso es la importancia del águila, cuando te da esa óptica, cuando te levanta, cuando el águila se levanta, puede verlo todo. Y desde esa nueva visión, ya la montaña no le parece el peor de los obstáculos, ni mucho menos le parece la peor de las prisiones. Así que no se te olvide Isaías 40, 31. De ahí nos vamos a ir a un libro que se cita muy pocas veces. Hay ocasiones en que todo parece fallarnos. Hay ocasiones en que parece que incluso las personas de las que esperábamos más cariño, más cercanía, nos decepcionan. A mí me duele mucho, por ejemplo, cuando a veces tengo que escuchar a un papá o a una mamá que se sienten decepcionados por sus hijos y dicen, ¿en qué fallé? Es algo duro. Pues, como esas circunstancias, te puedo asegurar que tarde o temprano nos van a llegar. Es mejor estar armados de la palabra de Dios. Y hay un texto precioso de un libro que se cita muy poco. Es el libro de las Lamentaciones. En el libro de las Lamentaciones, capítulo 3, versículo 24, se menciona cómo aquel que tiene como único refugio a Dios, sin embargo, en Dios lo tiene todo. La frase prácticamente textual de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 24 es esta. El Señor es todo lo que yo tengo. En Él esperaré. El Señor es todo lo que yo tengo. En Él esperaré. Hay otro texto que es mucho más extenso y que te lo voy a dejar como tarea. Busca, por favor, el libro de esa santa mujer llamada Esther. En tiempos de horrible persecución a los judíos, Esther estaba, por así decirlo, en la boca del lobo.
estaba en tremendo peligro. Y la oración que hace Esther en esas circunstancias es una oración muy dramática. Búscala, por favor. A todos, hombres y mujeres, nos sirve. Pero yo creo que por ser ella mujer, tiene una resonancia especialísima en el corazón de las mujeres. Esa manera como ella recuerda su infancia. Ella recuerda la palabra que ha escuchado desde niña. Ella recuerda cómo ha sido educada en la fe. Y después le dice a Dios, mira que no tengo a nadie, solo te tengo a ti. Pero lo dice, no con desesperación, sino con esperanza. Es decir, lo dice desde la certeza de que si tengo solo a Dios, con Él lo tengo todo. Con Él lo tengo todo. Muy parecido a esa otra frase que ya te la sabes de memoria, la de San Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O la frase que dice el mismo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Ustedes todos me van a abandonar. Todos me van a abandonar, pero no estoy solo, estoy con el Padre. Es la misma idea en el libro de Esther, en la palabra de San Pablo, en labios de Jesucristo o en Lamentaciones 3:24. No tengo a nadie, solo tengo al Señor, pero en el Señor lo tengo todo. Bueno, esos textos nos van dando la idea de cómo uno puede ir creciendo en la confianza y en la esperanza. Pero hay dos ingredientes que debemos mencionar antes de cerrar esta parte bíblica, mis amados hermanos. Dos ingredientes. ¿Cuáles son ellos? El primer ingrediente es: recuerdo las proezas del Señor. Sí, recuerdo sus antiguos portentos. Eso está en el Salmo 77, versículo 11. Salmo 77, versículo 11. Ahí lo tienes. ¿Por qué es importante recordar las antiguas proezas del Señor? Mira, es exactamente el recurso pedagógico que utiliza la Santa Iglesia Católica en todo el tiempo de Adviento. Porque en la Iglesia Católica tenemos 5 tiempos litúrgicos. 2 van por parejas y se llaman Adviento y Navidad. Otros 2 forman otra pareja y se llaman Cuaresma y Pascua. Y el otro, que se encuentra repartido en 2 porciones, es el tiempo ordinario. 5 tiempos litúrgicos tenemos en la Iglesia Católica. De esos 5 tiempos, cada uno tiene su propia característica. Pero yo quiero aquí subrayar ese tiempo que se llama Adviento. Si tú miras la estructura litúrgica del Adviento, es exactamente lo que estamos diciendo del Salmo 77, versículo 11. ¿A qué me refiero? En el tiempo de Adviento, la primera lectura de la Santa Misa está tomada casi invariablemente del profeta Isaías. Pero si tú empiezas a mirar de dónde se toma el Evangelio, pues al principio te vas a quedar completamente perplejo. En el tiempo de Adviento, cuando tú miras los textos del Evangelio, tú dices, pero a ver, ¿esto qué lógica lleva? Un día me traen un texto de Mateo, otro de Lucas, otro de Marcos, otro de Juan, y otra vez Juan, y otra vez Lucas, y otra vez Marcos, y otra vez Juan, y otra vez Mateo, y luego Mateo, y luego Mateo, y luego Marcos. Y tú dices, pero ¿qué les ha pasado a estos señores que organizaron estos textos? ¿Sabes cómo se entienden? La clave fundamental para entender esos textos es muy simple. La voz cantante en el Adviento, y es el único tiempo litúrgico que tiene esa característica, la voz cantante no la tiene el Evangelio, la tiene la primera lectura. Y si tú miras la primera lectura durante el tiempo de Adviento, son una serie de textos que ya dije que son de Isaías y que van recorriendo el libro del profeta. Y entonces los evangelios, ¿de dónde salen? Salen como demostraciones de que lo que Dios prometió lo cumplió. Por ejemplo, hay un texto en el profeta Isaías que habla de que Dios va a preparar un banquete generoso y tiene muchos invitados. Eso lo dice Isaías. ¿Y entonces qué encontramos? Encontramos que el evangelio de ese día de Adviento es Cristo multiplicando los panes. Como quien dice, lo que Dios prometió, lo cumplió.
Isaías dice, ese día saltará el cojo, ese día los ojos del ciego se abrirán. Y el texto del Evangelio, ¿qué dice? Lo que Dios prometió, lo cumplió. Muestra a Cristo sanando, dando vista, levantando a los paralíticos, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tiempo litúrgico, que es el Adviento, tiempo litúrgico que por definición es el que nos hace crecer en la esperanza, ese tiempo litúrgico sigue exactamente el esquema del Salmo 77, versículo 11. Es decir, recordemos lo que Dios ha hecho y démonos cuenta que Él lo puede volver a hacer. Lo que Dios hizo me da razón para creer que Él lo puede hacer nuevamente. Ese es el truco, que no es truco, es pedagogía de Dios, pero para que nos entendamos. Entonces, cuando uno recuerda todo lo que Dios ha hecho en la vida de uno, cuando uno recuerda lo que Dios ha hecho en las vidas de los santos, cuando uno recuerda lo que Dios ha hecho y se cuenta en la Escritura, a medida que vas recordando las antiguas proezas de Dios, llegas a una conclusión inevitable. Ese Dios que está vivo, ese Dios que hace maravillas, ese Dios del que hablaron nuestros padres, ese es el Dios que ahora puede hacer también prodigios. Acuérdate lo que sucedió cuando el profeta Elías fue arrebatado a los cielos. Otra tarea que te dejo, por favor, busca ese texto. Cuando el profeta Elías fue arrebatado a los cielos, que es una experiencia que no podemos explicar aquí, no sabemos exactamente qué sucedió, pero dejémosla como la narra la Biblia, fue arrebatado, el manto de Elías cayó. Y resulta que cuando Elías iba a ser arrebatado al cielo, él no estaba solo. Él estaba con una especie de discípulo suyo, el profeta Eliseo. Y entonces Eliseo le pidió a Elías, dame de tu espíritu, dame una doble porción de tu espíritu. Y Elías le dijo, eso no es tan fácil como tú lo estás pidiendo. En las costumbres judías, recibir una doble porción quiere decir ser declarado heredero. Primogénito heredero, eso es lo que quiere decir. Y Eliseo quería ser como el primogénito heredero espiritual de Elías. Y Elías le hace ver que eso no es algo que él pueda determinar, que eso está solamente en el querer de Dios, si Dios lo quiere. Pero ¿en qué paró esta historia? En que cuando Elías fue arrebatado al cielo, Eliseo se acordó de algo que Elías había hecho. Porque resulta que ambos habían cruzado el río Jordán. Y antes de cruzar el río Jordán, Elías había hecho un milagro con su manto. Había tomado el manto, lo había envuelto y con el manto envuelto había golpeado las aguas y las aguas se habían apartado. Después Elías fue arrebatado al cielo. ¿Y qué dice entonces Eliseo? Tomando el manto de Elías, pregunta en voz alta, ¿dónde está el Dios de Elías? Y con el mismo manto vuelve a golpear las aguas y el milagro se repite. Es decir que Eliseo, para tener confianza de que Dios podía hacer ese milagro de hacer apartar las aguas, para tener confianza de que Dios puede hacer el milagro, ¿qué hizo? Recordar. Y este elemento es absolutamente fundamental, mis hermanos. Necesitamos recordar. Recordar lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Con esa frase que me gusta citar de Fray Luis de Granada, el Dios que me trajo hasta aquí no me va a dejar aquí. Recuerda todo lo que Dios ha hecho, como dice el Salmo, recuerda sus antiguos portentos. Y a partir de ahí te darás cuenta todo lo que Él es capaz de hacer. En la misma línea va otro texto bíblico que por favor quisiera que escribieras. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. En ese texto hermoso, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, te encuentras la palabra esperanza. Dice, bendito sea Dios que nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva.
¿Cómo nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva? A partir de lo que ha hecho. ¿Y cómo lo dice primera carta de Pedro capítulo 1 versículo 3? Lo dice de esta manera. Nos ha hecho nacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Eliseo, para tomar confianza en que el milagro podía suceder, se acordó del milagro que había hecho Elías. El cristiano, para tomar confianza de que Dios puede rescatarlo, Dios puede salvarlo, para tomar esa confianza, se acuerda de que Cristo ha sido resucitado de entre los muertos. Y si Dios tuvo poder para sacar a su Hijo amado del reino de la muerte, ¿qué es difícil para Dios? Es decir, que si el Salmo 77, versículo 11 nos dice, recuerden las antiguas proezas, no olviden los portentos, yo pregunto, ¿qué portento puede ser mayor que la resurrección de Cristo? ¿Qué portento puede ser mayor que su amor derramado en nuestros corazones? Y ese es el segundo elemento. Entonces, ¿cómo crece uno en la confianza? Uno crece en la confianza recordando y pidiendo el don del Espíritu. Recordando es lo que nos dice el Salmo 77:11 y lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Pero ahora viene el otro elemento para la esperanza. El don del Espíritu Santo. Efectivamente, mira lo que leemos en Romanos capítulo 5, versículo 5. Otro texto bíblico, debe ser como el número 8 de los que estamos citando. En Romanos 5:5 encontramos esa famosa frase. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. La esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Efectivamente, las dos cosas que más nos van a ayudar para crecer en la esperanza son recordar todo lo que Dios ha hecho y sentirnos y sabernos amados hoy. Hoy. En el momento en el que tú sabes qué clase de respaldo tienes, en el momento en el que tú sabes que a tus espaldas está el poder del amor de Dios, en ese momento la confianza se levanta por encima de toda altura. Es la importancia de Romanos capítulo 5, versículo 5. Ahí es donde tú encuentras que en verdad tienes razones para confiar. Esto tiene que ver con uno de los dones del Espíritu, que es lo que mencionaremos en la última parte de esta predicación. Ese don del Espíritu Santo, ese don que hace que tú te sientas entrañablemente hijo, ese don es el don de piedad, es lo propio del don de piedad. Pero ya llegaremos ahí en unos pocos minutos. Cerremos esta parte bíblica. Entonces, ¿cómo crece la confianza y cómo crece la esperanza? Recordando lo que Dios ha hecho en la historia de la Biblia, en las vidas de los santos, en mi propia historia, en mi propia familia. Ese es el primer recurso. ¿Y el segundo recurso cuál es? El segundo recurso es pedir esa fuerza del amor de Dios que obra en nuestros corazones, porque en la medida en que ese amor se hace fuerte en nosotros, en la medida en que tomamos conciencia de quién somos hijos, en esa medida adquirimos fuerza, adquirimos verdadera fuerza. Conviene recordar aquí un texto del capítulo 11 de San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 40. Es una frase que dice nuestro Señor Jesucristo a estas mujeres de Betania, a Marta y a María, poco antes de la resurrección de Lázaro. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esa es una gran promesa. Es una gran promesa. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esa frase se la dice Cristo a Marta de Betania. Si crees verás la gloria de Dios. Entonces fíjate la lógica que esto tiene.
En el pasado, Dios me ha defendido. En el presente, me da su amor. Y para el futuro me hace una promesa. Si crees, verás la gloria de Dios. Y de ese modo, protegidos y revestidos en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro, estamos equipados para el combate. En mi pasado siento la presencia de Dios por todo lo que ya ha hecho por mí. En el presente siento la presencia de Dios por la acción de su Espíritu al que invoco con fe. Y en el futuro sé que está el Señor porque Él me dice, si crees, verás. Tiempo futuro, la gloria de Dios. Terminemos la parte bíblica con los últimos dos textos. Uno es de la carta a los Romanos nuevamente, capítulo 5 nuevamente, pero versículos del 3 al 4. Ahí aparece lo que yo llamo la escalera de la esperanza. El apóstol Pablo nos muestra que la esperanza, por supuesto, es un regalo, pero es un regalo que se va construyendo en nuestra vida. Y por eso, como enseña Santo Tomás de Aquino, aunque las virtudes teologales tienen todas su fuente en el don del Espíritu Santo, no por ser don dejan de crecer. Más bien, son dones que quieren crecer en nuestra vida y crecen en nuestra vida. Entonces, ¿cómo crece la esperanza? Pablo nos lo enseña en el capítulo 5, versículos 3 y 4. Básicamente la escalera de la esperanza es esta, y tal vez no te va a gustar, por lo menos el primer escalón no te va a gustar. Según Pablo, para que uno pueda crecer en la esperanza tiene que pasar por cierto sufrimiento. Es decir, si todo está bien, si todo funciona, si nunca hay problemas, si todo está en orden, todos me quieren, la salud perfecta, no hay ninguna crisis, no hay ninguna dificultad. ¿Eso parece un sueño? Pero ¿sabes una cosa? Eso no te ayuda a crecer en la esperanza. Según Pablo, crecemos en la esperanza cuando empiezan las dificultades. Es más o menos lo que también dice San Agustín. No puede haber corona si no hay batalla. Y no puede haber batalla si no hay enemigos, si no hay tentación, si no hay dificultad. Entonces, para crecer en la esperanza, hay que saber capitalizar, óigame ese verbo, hay que saber capitalizar los sufrimientos. Ante los sufrimientos hay muchas cosas que se pueden hacer. Tú ya sabes, hay gente que se droga, hay gente que se emborracha, hay gente que huye a un mundo mental, hay gente que simplemente dice voy a aguantar, voy a aguantar, voy a aguantar. Filósofos como el romano Epicteto o como los estoicos en general, como Séneca y como todos ellos, esos filósofos, Marco Aurelio, tenían la idea de que, bueno, cuando llegue el tiempo malo, pues aguantar. Frente al sufrimiento tú puedes tratar de huir, puedes simplemente aguantar. El cristiano tiene una respuesta mejor. Voy a aprovechar este sufrimiento para la escalera de la esperanza. ¿Cómo sucede eso? Pablo nos lo explica en Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 4. Dice él, hay que lograr en el sufrimiento la perseverancia. De la perseverancia hay que sacar un carácter fortalecido. Y el carácter fortalecido, cuando ya tú sientes fuerza adentro, vas creciendo en la esperanza. El sufrimiento lleva a la perseverancia lleva a un buen carácter, y el buen carácter te confirma en la esperanza y la escalera sigue hacia arriba. Ese es el crecimiento en la esperanza. Termino citando otro texto de Pablo de la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8. Y quiero terminar con ese texto básicamente por una razón, porque nos muestra que Pablo es un hombre realista. Lo que él dice precisamente es, estoy a punto de ser sacrificado. Estoy a punto de ser sacrificado. Y el momento de mi partida es inminente. Pero estoy seguro de que me aguarda la corona. Si te das cuenta cómo mira el futuro, él no niega el momento difícil en el que se encuentra. Él no niega el trance en el que le han metido las maquinaciones de los judíos de aquella época. Él no niega eso. No lo niega. Pero tampoco se queda prisionero de su miedo.
ni prisionero de la decepción, ni tampoco se queda simplemente diciendo, esos tipos, todo lo que me hicieron. No, él no se queda en eso. Él sabe que le aguarda la corona. ¿Te acuerdas lo que dijimos del águila? El águila que se levanta, el águila que ve por encima. Eso es lo que da la esperanza. Y yo pregunto, ¿dónde están los católicos que están mirando por encima de la pandemia? ¿Dónde están los católicos que están mirando por encima de la crisis? ¿O tenemos mentalidad de ratoncitos? O peor aún, mentalidad de topos y nos sentimos ya en prisiones que parecen sepulcros. Pasemos brevemente, mis hermanos, el tiempo ha corrido. Pasemos brevemente a la última parte. Hablemos algo sobre los dones del Espíritu Santo y cuáles son aquellos que tienen una mayor relación con el don de la esperanza, especialmente cuando llegan aquellas coyunturas que son un verdadero desafío para nosotros. La manera más fácil que he encontrado para recordar y para exponer los dones del Espíritu Santo es relacionándolos con las dos grandes facultades que tiene el alma humana. El alma humana, según enseñan santos doctores como Tomás de Aquino, tiene dos facultades, inteligencia y voluntad. Y nos enseña Santo Tomás de Aquino, el mismo Tomás, que 3 de los dones tienen que ver sobre todo con la inteligencia, 3 de los dones tienen que ver sobre todo con la voluntad, y hay un don que tiene que ver tanto con la inteligencia como con la voluntad. Entonces, repitamos muy brevemente qué es lo que trae cada uno de estos dones y veremos cómo, de algún modo, todos tienen que ver con la esperanza, pero unos más que otros. Empezaremos por el don de entendimiento. Lo propio del don de entendimiento es precisamente acercarnos a la comprensión de la palabra divina, acercarnos a la comprensión de la Escritura. Ese es el bien que trae el don de entendimiento. Necesitamos el don de entendimiento para que, por ejemplo, todos estos textos bíblicos que hemos mencionado hagan casa en nosotros, que no pasen por nosotros simplemente como aves migratorias. Necesitamos que estos textos bíblicos entren profundamente en nosotros. Ahí necesitamos don de entendimiento. Luego viene el don de ciencia. El don de ciencia es el que nos permite reconocer la obra de Dios en la naturaleza y en la historia, incluyendo nuestra propia historia. Y ahí te das cuenta la gran relación que tiene con la esperanza. Efectivamente, si tú le pides a Dios el don de ciencia, no solo lo vas a encontrar a Dios muy presente en la naturaleza, lo cual para muchas personas no es tan difícil por lo maravillosa que es la naturaleza, sino que lo que tiene que ver más con nuestro tema, lo vas a ver también en la historia, en tu historia. El don de ciencia va a permitir que tú veas esas maravillas, prodigios, proezas que Dios ha hecho en tu vida. Y cuando tú veas esas maravillas que Dios ha hecho en tu vida, vas a crecer en la esperanza. Luego el don de ciencia, por favor subrayarlo. ¿Qué otro don tenemos que tiene que ver muy directamente con el entendimiento? Pues tenemos también el don de consejo. Y el don de consejo tiene dos dimensiones. En primer lugar, me ayuda a saber ¿cuál es el camino que yo mismo debo seguir? Es decir, es el consejo que Dios me da a mí. Y luego el don de consejo tiene que ver, por una especie de sobreabundancia, con la capacidad de decir una palabra útil a otras personas, es decir, aconsejar a otros. Se ve que el don de consejo puede hacernos mucho bien en las coyunturas difíciles de la vida, porque ahí donde el enemigo malo quiere precipitarnos en la desesperación o en el cinismo, el don de consejo puede levantarnos. Esos 3 dones tienen que ver especialmente con la inteligencia. El otro, que yo sé que ya lo estás pensando, es el don de sabiduría, pero ese lo dejamos de último porque tiene que ver tanto con la inteligencia como con la voluntad. Ahora hablemos de los dones que tienen que ver con la voluntad. El primero que hay que mencionar es el don del temor de Dios. Es un don precioso que tiene como 3 dimensiones. De esto hemos expuesto en otras oportunidades.
El don de temor de Dios, en primer lugar, es el que me da una gran claridad para que yo vea hacia dónde va mi vida, sobre todo cuando estoy viviendo mal. Es como una luz, como un relámpago que me hace ver, oye, yo realmente voy hacia el abismo. Ese ya es un regalo de Dios, ese es un toque de Dios. Pero esa es apenas la protosemilla del don de temor de Dios. El segundo estadio, la segunda etapa en el don de temor de Dios, es darme cuenta de cuántas cosas me estoy perdiendo y me he estado perdiendo por estar lejos de Dios. Ese anhelo de recibir lo que Dios me quiere dar es absolutamente precioso. Ese don de temor de Dios en ese momento me orienta hacia el Señor. Y el tercer y más elevado nivel del don de temor de Dios es el temer ofenderlo. Es tanto el amor que le tengo que no quisiera por ninguna razón disgustarlo. El don de temor tiene, por supuesto, relación con la vida cristiana, pero creo que hay otros dones que tienen una relación más próxima con la esperanza. Por ejemplo, ya lo habíamos dicho, el don de piedad. La piedad, que en griego se dice eusebeia y que en latín se dice pietas, es el amor característico entre padres e hijos. Y ese sí que tiene que ver muchísimo, pero muchísimo, con la esperanza. Porque en la medida en que te sientes más hijo, en la medida en que te sientes más hija de Dios, y ambos, hijos e hijas, nos sentimos así en el Hijo único que es Cristo. En la medida en que nos vamos sintiendo hijos e hijas de Dios, entonces crece una dulcísima confianza que realmente nos da muchísimo vigor y mucha luz. Entonces, hasta ahora los dones que vemos que tienen una relación más grande para vivir los tiempos duros son el don de ciencia y el don de piedad. El tercer don que tiene que ver con la voluntad es el don de fortaleza. Ese don de fortaleza que nos da el Espíritu Santo es absolutamente vital. Hemos dicho antes que las palabras confianza y fortaleza son palabras con que la Biblia nos acerca a la verdadera esperanza cristiana. Y la fortaleza consiste no solo en capacidad para resistir, sino también capacidad para emprender y acometer. Así, por ejemplo, Pablo, estando encarcelado y a punto de ser ejecutado, seguía evangelizando. No solamente resistía, sino que respondía acometiendo. El enemigo quería destruirlo a él, y Cristo le muestra a Pablo que la destrucción de su vida mortal es sacrificio que honra y da gloria a Dios y es victoria de Dios. Es decir, que el don de fortaleza no solamente te permite aguantar, sino que te permite responder con vigor al que pretende destruir la obra divina. Es absolutamente vital. Entonces llevamos 3 dones que son muy importantes para este tema. Necesitamos don de ciencia para leer con provecho nuestra propia historia y ver lo que Dios ya ha hecho. Necesitamos don de piedad para ser verdaderamente hijos y tener espíritu de hijos. Y necesitamos don de fortaleza para no solo resistir lo que venga, sino en medio de la riada que se nos viene encima, responder, acometer como Pablo. Nos queda el don de sabiduría. Sabiduría, la mejor manera de entenderla es relacionándola con saber y con sabor. Según nos dice Santo Tomás, verdadero maestro en esto de los dones del Espíritu Santo, lo propio del don de sabiduría es un conocimiento por connaturalidad con Dios. Es como una dulce familiaridad con Dios que hace que tú empieces a ver todo desde la óptica suya. Y todo es todo. Es evidente que necesitamos también del don de sabiduría. Así que, mis hermanos, llegando al final de esta enseñanza con todo el amor del mundo, esos 4 dones nos interesan mucho. Pero si me pides que los dé en algún orden, me parece que el orden adecuado es exactamente el que ha resultado en esta exposición. Don de ciencia para reconocer lo que Dios ya ha hecho en mí. Don de piedad para sentirme verdadero hijo suyo. Don de fortaleza para aprovechar los momentos difíciles y acometer, sacando la presa de fauces del enemigo. Y don de sabiduría
para mirar las circunstancias y para mirarlo todo un poco como Dios lo ve en la medida en que Él nos lo conceda. Mis hermanos, estos son tiempos tal vez difíciles, pero si recordamos lo que Pablo nos dijo en Romanos 5, son tiempos para la escalera de la esperanza. Recuerda que el sufrimiento no se quede simplemente en renegar, ni simplemente en aguantar. Del sufrimiento a la perseverancia, de la perseverancia a fortalecer el carácter, y el carácter fortalecido que se abra al don de la esperanza a través de los dones del Espíritu Santo. Con esa certeza y con esa alegría, permítanme ahora que con gusto les ofrezca la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Es un gusto, mis hermanos. Muchas bendiciones para todos y seguiremos en contacto, unidos en un mismo amor.